Entonces, bueno, vamos a comenzar. Un segundo. De acuerdo. Vamos a comenzar por una visión global, como siempre, de OpenShift va a ser el objetivo de esta mañana. Pues qué representa este producto, o cuál es la intención, cuál es bueno, pues el interés que tiene para un partner que esté trabajando con Red Hat, conocer este producto y en qué le puede ayudar. Como siempre, sabéis, una presentación inicial de tendencias. Esto es inevitable, pero realmente es que es lo que explica por qué meterse en el lío de introducir un elemento más en el ciclo de desarrollo, que es al final lo que hay que explicar bien en un producto como OpenShift. Entonces, hablamos de la transformación digital, que ha sido, pues, durante todo el año pasado y un poco tiempo del anterior, un poco el foco de muchas empresas, y lo va a seguir siendo durante este próximo año. La transformación digital, que es una palabra un poco de marketing, pero que tiene cierto contenido real, requiere una evolución en las tres áreas de desarrollo de una empresa. En la gestión de aplicaciones, se exige, digamos, o se espera de los departamentos, pues, nuevas formas de desarrollo y despliegue de estas aplicaciones nuevas más ágil. ¿De acuerdo? A nivel de plataforma, pues bueno, todo el mundo tiene algo de legacy, algo de herencia. Las nuevas plataformas, las nuevas formas de trabajo, por novedosas que sean, no pueden dejar atrás toda la base de software ya existente, que en muchos casos es muy importante. Y a nivel de procesos, pues bueno, el proceso, el ciclo de desarrollo está sufriendo un cambio bastante considerable. Eso lo estamos viviendo todos, y vos, si estáis cerca del desarrollo de aplicaciones, pues por supuesto lo estáis viendo también. A ver, Ángel me dice que ves la imagen muy pequeña. ¿Os pasa a los demás? Yo estoy compartiendo el monitor a pantalla completa. Deberíais ver la presentación igualmente en pantalla completa. Se ve bien. Vale, pues... Vale, si estás con un Mac, en teoría hay... bueno, no os preocupéis, porque la presentación os la voy a enviar, y la grabación incluso también, ¿de acuerdo? Pero bueno, te diría, si quieres, prueba a reconectarte para ver si hay suerte y se ajusta la pantalla. Es que el cliente de Skype empresarial para Mac, la verdad es que no lo conozco bien. Entonces no sé si va bien o mal, pero bueno, si quieres prueba, espero 15 segundos, te reconectas y si no, pues lo que te digo, después os enviaré el material y ya lo puedes ver más en detalle. De acuerdo. Pues nada, vamos a ver un poco como siempre se hace, unos cuantos casos de uso, ¿vale? A nivel de arquitectura de aplicaciones, toda la tendencia actual es pasar de aplicaciones monolíticas a aplicaciones divididas en microservicios. Los microservicios, naturalmente, pues habréis oído hablar de ellos, porque son una de estas palabras que están flotando en todo este entorno. Hay gente que los presenta como la panacea. Por supuesto, no hay ningún cambio de tecnología y de arquitectura desde que se inventó esto que resuelva todos los problemas a la vez. Hay evoluciones y hay, digamos, formas más adecuadas de trabajar de acuerdo a los nuevos entornos. La ventaja de los microservicios, de distribuir las aplicaciones en servicios independientes que después se combinan entre sí, tiene la ventaja de que esos servicios, pues, tiene varias ventajas. Cada uno de esos servicios se puede implementar en principio en cualquier lenguaje, lo cual es una ventaja, pues se aporta esa flexibilidad. Es una arquitectura adecuada para escalar en horizontal y para aplicaciones distribuidas, que son prácticamente todas hoy en día. Y bueno, pues la desventaja es que necesita herramientas que te ayuden a
bueno, a trabajar de esta forma, y la depuración, desde luego, pasa a ser un problema y se introducen elementos de variabilidad, de latencia, de fallos de red que antes no estaban. En fin, digamos que lo que ganas por un lado muchas veces tienes que tener en cuenta que lo estás complicando por otro, lógicamente. No hay, ya os digo, desgraciadamente panaceas del todo, pero dada la situación actual de nubes híbridas y de aplicaciones distribuidas que deben escalarse y que deben servir a un conjunto de usuarios en realidad impredecible, como es un usuario web o un usuario que se conecte desde una plataforma móvil, pues bueno, es hacia lo que se tiende. Entonces, las aplicaciones, una forma, digamos, uno de los obstáculos para desarrollar correctamente con microservicios es el dichoso asunto de las dependencias. Las diferencias, aunque sean pequeñas, entre los entornos de desarrollo, de preproducción y de producción, son un verdadero problema que ralentiza los ciclos rápidos que exige el mercado hoy en día. Entonces, bueno, una arquitectura como la que vamos a ver, que como ya os podéis imaginar es de contenedores, se ha creado específicamente para resolver este tipo de problemas y lo vamos a ver en las siguientes transparencias. Al final lo que se pretende que es, uno no introduce nuevas arquitecturas simplemente por la novedad, por supuesto. De hecho, las empresas más grandes y las mejores suelen ser conservadoras en cuanto a tecnología. Y sin embargo, todas están adoptando esta nueva forma de trabajo. ¿Por qué? Pues porque tiene un premio bastante inmediato que es la agilidad. Llegar pronto al mercado, que tengas una buena idea o una propuesta de valor y la lleves pronto al mercado es lo que la hace efectiva. Hoy en día todo el mundo desarrolla más rápido que antes. Lo hacen con este tipo de arquitecturas y de formas de desarrollo y bueno, pues básicamente es unirse a esto o quedarse un poco atrás, ¿vale? Algún ejemplillo más. Volvo, por ejemplo, es digamos, cuando se cambia de arquitectura siempre hay que aprovechar, o digamos, es una oportunidad, no siempre hay que aprovechar porque hay veces que no se tienen los recursos o no se tiene, o digamos, la empresa no hace la apuesta necesaria, pero muchas veces un cambio de arquitectura, adoptar una nueva plataforma, como en este caso puede ser OpenShift, permite hacer una limpieza general y una consolidación de distintos sistemas que, como todos sabemos, tienden a convertirse en silos. Es algo casi inevitable porque, bueno, van llegando nuevos sistemas y nunca hay demasiado presupuesto ni se invierte el esfuerzo necesario en una integración completa, con lo cual, pues bueno, digamos que consolidar, como hizo, por ejemplo, Volvo hace poco, con su complejísimo sistema que veis un poco aquí. Estos son casos de uso que después os envío el detalle para que lo examinéis, para ver si se aplica o, bueno, simplemente por curiosidad de ver lo que están haciendo algunos clientes con esto. Lo que hizo Volvo pues fue consolidar un conjunto de aplicaciones programadas en Java en un servidor de aplicaciones y sobre distintas plataformas bueno, pues pasó, digamos, de máquinas virtuales o de servidores de aplicaciones a contenedores sobre OpenShift unificados en Docker, ¿vale? Entonces, de hecho, además, este caso de uso es curioso porque desplegaron OpenShift sobre Azure, como veis. Entonces, bueno, pues digamos que lo pongo aquí porque tiene una mezcla de todos los elementos que hoy en día están a disposición de los desarrolladores, no solo para crear su aplicación, para desarrollar. Pensad que OpenShift, como os pone ahí, es un entorno tanto para desarrollo como para distribución de aplicaciones y para su ejecución, ¿vale? Es un nuevo ecosistema en el que la aplicación se desarrolla y vive, y se mantiene y se escala, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es importante tenerlo en mente para lo que vamos a ver después en concreto del producto. Amadeus es otro caso de ejemplo, que pasó de una infraestructura basada en máquinas virtuales, creo que era VMware, a una infraestructura basada en contenedores sobre OpenShift que se puede escalar en horizontal. Ya sabéis, el escalado horizontal consiste en añadir nuevos contenedores, nuevos nodos. El escalado en vertical consiste, que es el que requieren las máquinas virtuales o las aplicaciones tradicionales, es dar más recursos a una máquina. Entonces, lógicamente, el escalado en horizontal tiene mucho más recorrido que el escalado vertical y también tiene más requisitos. Hay que desarrollar las aplicaciones teniendo en cuenta que desde el principio que sean escalables en horizontal, y a eso también ayuda la forma de trabajo con OpenShift, digamos la forma de trabajo sugerida para trabajar con contenedores. En cuanto a desarrollo, pues otra palabra que seguro que todos habéis oído muchas veces es DevOps.
es ya inevitable, esto ya no es una novedad, hace tiempo esto podría sonar a algo que es teórico pero no práctico, pero bueno, pues ya todo el mundo está de una forma o de otra intentando sumarse a esta forma de trabajo en la que, bueno, pues la gente de desarrollo y la gente de operaciones, de mantenimiento de infraestructura, se combina de una forma más ágil, se evitan las dependencias, los tickets, la forma de aprovisionamiento tradicional y la arquitectura, digamos, la infraestructura se define más bien como software, siempre que se puede. Entonces hay herramientas para permitir esto da más agilidad a los desarrolladores sin perder el control por parte de la gente que tiene que gestionar la infraestructura sobre la que se despliega todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues el objetivo es pasar de integración continua a despliegue continuo. Al final estos son palabras o, digamos, conceptos que están en el candelero y, bueno, pues integración continua es un modelo informático en el que, bueno, pues consiste en hacer integraciones automáticas lo más frecuentemente posible. Una integración automática, pues es el, bueno, compilar y hacer las pruebas del software. Ya sabéis que la definición o la forma de desarrollar rápidamente software que no tenga errores o que tenga los menos posibles, construir un conjunto de tests que se tienen que verificar en cada nueva compilación, en cada nueva versión. Todo este proceso que realmente no aporta nada al desarrollo, pero que es imprescindible para que el producto final sea utilizable rápidamente, hay que facilitarlo. Entonces, bueno, pues integración continua es el conjunto de procesos y de herramientas que permiten digamos, este paso, esta superación de los tests diseñados para el software cada vez que se publica. El despliegue continuo, pues es, digamos, un paso más que requiere lo anterior y que, bueno, pues facilita la puesta en producción. Básicamente cada vez que se hace este test, digamos, se automatizan no solo los tests, sino la publicación y el despliegue de las aplicaciones, aunque sean distribuidas. Entonces, bueno, pues son conceptos que están ligados, que uno se apoya en otro, pero básicamente lo que se intenta es dar agilidad a la publicación de nuevas versiones de una aplicación en entornos que ya no están tan controlados como antes o que ya no son tan locales, sino que pueden pasar por nubes híbridas, nubes públicas, colaboración entre microservicios, etc. Entonces, bueno, vamos entrando ya en el asunto de OpenShift, que hay un concepto más que hay que recordar, que hay que explicar un poco. Es una presentación, digamos, de justificación de OpenShift más que otra cosa, desde ponerlo en contexto, como os dije al principio. Los contenedores los encontramos en todas las áreas, en aplicaciones, pues permiten pasar, como veis en la columna de la izquierda, de una aplicación monolítica a una aplicación en capas y de ahí a una aplicación en microservicios. Esa ha sido un poco la evolución. A nivel de infraestructura, pues pasamos de un data center local, tradicional, a un data center fuera. Yo elijo, en vez de comprar hardware, pues utilizar hardware, digamos, bajo servicio en un proveedor de hosting. Y finalmente una arquitectura híbrida, que es la que más frecuentemente se va a encontrar, porque digamos que nadie tiene todos sus recursos, nadie, ya sabéis, supongo que habrá casos, pero el caso más absolutamente normal, con diferencia, es tener parte de los recursos en local y parte de los recursos en la nube para crecimiento o para distribución, ¿vale? Ese es el modelo que económicamente mejor encaja. Así amortizo lo que yo ya he comprado, que siempre es algo, y puedo escalar mi aplicación en función de digamos, si la paso a una infraestructura virtual, la puedo escalar en función del éxito que tenga. Entonces eso es lo que las empresas grandes y pequeñas están haciendo desde hace ya un tiempo. Y por fin, a nivel de procesos, pues pasamos, como sabéis, de un diseño en cascada en el que se hacía primero todo el análisis, después toda la implementación, después las pruebas y después el mantenimiento, a un ciclo más ágil y finalmente a DevOps, en el que se entrega un producto final utilizable muy rápidamente para detectar pronto los cambios que se requieren, ajustarse a los requisitos cambiantes, en fin, digamos, intentar ajustar un poco el desarrollo a la realidad de lo que es cualquier problema informático, que es difícil tener una especificación completa y exacta de lo que el cliente quiere y si se tarda mucho en entregarle algo, pues esa especificación ha cambiado encima. Entonces, para todo esto ayudan los contenedores. ¿Qué son los contenedores? Pues ya sabéis que hay un poco de perspectiva, según a quien se le pregunte. Si le preguntas a un administrador de sistemas, es un entorno que permite que, digamos, a nivel técnico, se trata de procesos aislados ejecutándose sobre un kernel de Linux compartido, lo cual es más simple. Digamos, estas máquinas virtuales ligeras, aunque no es exactamente así, pero bueno, en parte sí, son más ligeras y más rápidas que un
que una máquina virtual tradicional, son más densas, digamos, tienen justo y solamente lo que yo necesito para mi aplicación y sus dependencias, y sobre todo son portables entre diferentes entornos, ¿vale? Entonces elimino un problema tradicional de toda la vida, que es que el entorno de desarrollo y el de producción son diferentes. Entonces, en este caso no es que vayan a ser exactamente iguales a nivel de rendimiento, por supuesto, pero sí a nivel de dependencias y a nivel de garantizar que lo que funciona en desarrollo va a funcionar exactamente igual en producción, ¿vale? Encapsulo todas las dependencias y esto elimina y agiliza los procesos muchísimo. Desde el punto de vista de desarrollo, un desarrollador percibe un contenedor como un paquete que tiene la aplicación que ha desarrollado y sus dependencias. Las librerías, las versiones, los lenguajes que utiliza están todos encapsulados en un paquete que además es, digamos, es portable. Se pueden desplegar rápidamente y permiten la integración y el despliegue continuo. Es decir, digamos que reduzco el tiempo de compilación y de publicación de mi aplicación, superando, no por eso, digamos, dejando de hacer todos los, o de cumplir con las metodologías modernas de aplicación de test, de prueba, de gestión, de monitorización, etcétera. Todo esto son los requisitos mínimos para ejecutar una aplicación en un entorno híbrido y que OpenShift me facilita bastante, como vamos a ver en un momento. Y permiten la creación y el uso compartido de componentes, es decir, se alienta esta forma de trabajo, anima o facilita la creación de componentes que al final se van a convertir seguramente en microservicios. En áreas de funcionalidad yo puedo partir mi aplicación de muchas formas, desde procedimientos hasta librerías, hasta componentes y hasta servicios. Entonces, el último paso es el más flexible. Ya os digo que no es tampoco la panacea porque hay ciertas cosas que se complican, pero tiene más ventajas que pegas en el entorno actual. Y bueno, pues trabajar con microservicios, por supuesto, se puede hacer sin contenedores, pero es mucho más trabajoso. Digamos, no te encuentras sin ninguna ayuda y es una forma de desarrollo compleja. Y bueno, pues es uno de los motores que ha movido el éxito de los contenedores últimamente en entornos de desarrollo. La eficiencia de automatización, poder automatizar los procesos y quitar rutina tanto a los desarrolladores como a los gestores de la infraestructura es la ventaja máxima de tener este tipo de herramientas. Son despliegues más rápidos y más consistentes, se pasan más rápidamente de desarrollo a producción y con más garantías, y se pueden portar las aplicaciones con garantía de que van a funcionar bien tanto en local como en remoto. Puedo cambiar de proveedor de nube, puedo cambiar de proveedor de servicios. Trabajar a este nivel, a cambio de ser más abstracto y seguramente por requerir un cambio, una adaptación mental de parte del equipo de desarrollo, proporciona muchas ventajas. Por eso estamos hablando de este producto. Es un producto que soporta una nueva forma de desarrollo. Docker. Hay varios sistemas de contenedores. Docker no es el único, por supuesto, pero es el que ha conseguido el equilibrio entre esta funcionalidad de máquinas virtuales ligeras y facilidad de uso, ¿vale? Había otros sistemas en Linux previos, pero bueno, parece que por lo menos a día de hoy es el sistema que más se ha impuesto, el que más repercusión ha tenido en la comunidad de desarrollo. Tiene una arquitectura cliente-servidor. Hay unas cuantas palabras que hay que conocer. Esto, bueno, os digo que esta presentación es un poco general para entender qué es OpenShift. Si alguno de vosotros ya tiene experiencia con todo esto, pues bueno, voy a pasar relativamente rápido, pero pretendía que esta presentación fuera un poco también referencia para entender de lo que estamos hablando si alguien tiene un perfil comercial y quiere, bueno, pues saber qué es lo que compra cuando compra OpenShift o qué es lo que tiene que ofrecer a sus clientes cuando es adecuado explicar todo esto. Entonces, una imagen es una plantilla para crear contenedores. Pensar que OpenShift, su razón de ser, no es solo implementar contenedores, sino orquestarlos, ¿vale? Entonces, veremos después que es la combinación de dos productos. Uno de ellos es Docker y una imagen permite crear estos contenedores rápidamente, digamos, alterar o desplegar nuevos contenedores a partir de una imagen inicial, y esto lo que facilita muchas veces es lo que he comentado antes, el escalado en horizontal, la posibilidad de atender a más peticiones o a más demanda de recursos, que es es una de las características de Internet. Nunca sabes cuánta gente se va a conectar a tu aplicación. Poder atender a este tipo de escalado que puede ser dramático, de 0 a 100.000, pues adecuadamente. Los repositorios como Docker Hub, Red Hat tiene el suyo, pues son digamos marketplaces, conjuntos de digamos lugares
a los que se puede uno conectar y descargar contenedores ya preconfigurados o ya cercanos o incluso directamente adecuados para el uso en nuestras aplicaciones. También se utiliza una serie de tecnologías disponibles en el kernel de Linux. Por eso, bueno, toda esta tecnología de contenedores, pues en otros sistemas, y estoy pensando en Windows concretamente, pues no están disponibles más que haciendo, pues digamos, ciertos trucos o interponiendo capas o hipervisores o máquinas virtuales de Linux que son sobre las que se montan los contenedores, etcétera. No existe en otros sistemas. Esto es una tecnología bastante Linux y no es fácil de trasplantar a otros entornos. Entonces se utilizan tres áreas clave de características de Linux: los espacios de nombres, que nos limitan o facilitan poner barreras entre los contenedores; los grupos de control, que digamos, facilitan la estructuración o limitan el acceso, o lo regulan más bien, entre los contenedores con el host que los está ejecutando; y finalmente ese Linux, que da seguridad a todos los accesos a los contenedores y al propio host, ¿vale? Son tecnologías antiguas, digamos, bueno, ¿qué es antiguo? Tecnologías que no han surgido específicamente para esto, pero su uso combinado sí que es el que ha permitido la implantación de Docker, en este caso. Ya he comentado esto, realmente esta transparencia es un poco la misma que la anterior. Un comentario para entender alguna cosa que explicaré después. Una imagen se compone de capas combinadas, ¿vale? Los contenedores realmente no se pueden sobreescribir o en el sentido de perder información. Se van creando, cuando se altera un contenedor ya creado, se crea lo que se llama una nueva capa y bueno, pues eso requiere que el software sepa manejar eso, que el sistema de ficheros sea el adecuado. Digamos que todo el conjunto de tecnologías que implementan eficientemente una gestión de contenedores, como la que proporciona OpenShift, atienden a estos requisitos y a esta forma de trabajo. Para crear una imagen hay que desplegar una instancia del contenedor, y para guardar los cambios, si yo quiero modificar algo, tengo que crear una imagen nueva, ¿vale? Los ficheros Dockerfile, bueno, son ficheros de texto con instrucciones. Esto es un ejemplo directo de lo que comentaba antes, de tratar la infraestructura como software. En lugar de yo, como desarrollador, depender de la gente de operaciones para la configuración de mi aplicación, la configuración adecuada para la ejecución, lo que hago es especificar la infraestructura, en buena parte, en un fichero configurable. Y lo que hace el sistema, un sistema como OpenShift, es, atendiendo las instrucciones especificadas en estos ficheros, montar la infraestructura, la conectividad y las distintas instancias que requiere mi aplicación. Entonces, empaquetándolo todo, digamos que hay una pequeña parte de más trabajo de parte del desarrollador, pero que se traduce en más control, en más rapidez al final, en más agilidad, porque no tiene que hacerlo alguien por mí. Yo, como desarrollador, sé los requisitos de mi aplicación y, sin meterme en los detalles de cómo se implementa, lo que hago es especificar estas necesidades y el sistema las consigue, las reserva y las despliega por mí, ¿vale? DevOps sobre una nube híbrida. ¿Cómo es esto posible? Porque una nube híbrida, como sabéis, es un entorno complejo. Tengo una parte en local, una parte en remoto, una parte de comunicaciones. Todo esto tiene que estar encriptado porque seguramente la línea de acceso sea Internet. Tengo que comunicar adecuadamente los componentes entre sí en un entorno que no es el mío. Entonces, bueno, pues más o menos el esquema de trabajo comienza... Lo veis un poco así, esto es muy, muy resumido, por supuesto. Un desarrollador a la izquierda que aplica un cambio a un código, a un repositorio de código fuente. Siempre esto, a día de hoy, pues ya se trabaja naturalmente con sistemas de control de versiones, con Git, con CVS, con el que tenga Subversion, cualquiera de los que existen en el mercado, que son muchos. Entonces, bueno, pues hay lo que se llama un motor de integración continua o de despliegue continuo. Por ejemplo, Jenkins. En fin, hay muchísimos nombres de códigos de productos que apoyan esta nueva cadena de trabajo y de desarrollo, que es uno de los problemas para quien se mete un poco de nuevas en este mundillo, pero en fin, pues hay que aprenderse unos cuantos nombres. Entonces, digamos que hay por no ponerle una etiqueta concreta, hay un motor de integración continua que... digamos, recibe un aviso de este cambio, de esta nueva modificación en el código fuente, y entonces lo que hace es descarga esos cambios, genera una nueva
un nuevo contenedor, digamos, recompila la aplicación con los nuevos cambios, genera un contenedor y, bueno, pues aplica ese contenedor al entorno de destino. De forma que, gracias a que es un contenedor, aunque el entorno de destino físicamente, el sustrato de infraestructura puede ser diferente o muy diferente que el entorno desarrollador, hay garantía de que la aplicación va a funcionar exactamente igual. Y aquí, como veis, no ha tenido que intervenir gente de operaciones en todo este proceso. Digamos, la gente de operaciones interviene en el montaje inicial y en la configuración, pero después el aprovisionamiento de la infraestructura necesaria para una aplicación o para los cambios en esa aplicación los proporciona el sistema. Insisto en un ejemplo un poco extremo de complejidad, como es una nube híbrida, en la que tengo pues todo tipo de elementos móviles en juego y bueno, pues que hacer el control manual de todo esto requeriría muchísimo esfuerzo, ¿vale? Esta es la justificación de por qué un producto como OpenShift es necesario, ¿vale? Bueno, aquí un poco de marketing, ya sabéis, pero realmente OpenShift es un producto central en el portfolio de Red Hat. Hemos querido empezar desde GTI con este producto porque está en el corazón de, yo diría, de todo el portfolio de middleware y, bueno, pues la empresa, yo creo que con razón, está poniendo mucho foco en dar a conocer o en hacer entender qué representa este bloque dentro de todo el esquema de las cosas o del portfolio de Red Hat. Vale, entonces, una forma de ver OpenShift es Docker más Kubernetes. De Kubernetes no había hablado todavía, pero sí había comentado que la gestión de contenedores enseguida se convierte en un problema en sí mismo, porque se tienen muchos contenedores en marcha y además son elementos volátiles que se crean y se destruyen fácilmente. Entonces, por supuesto, hay que organizar el almacenamiento, hay que organizar el despliegue, hay que distribuir los recursos, hay que analizar, hay que poder saber cómo está todo en cada momento, qué rendimiento tiene mi aplicación, si está habiendo malas interacciones con algunos elementos, con algunos proveedores, en fin, todo un conjunto de cosas que son necesarias una vez que la aplicación está desarrollada para que la aplicación funcione bien, porque son entornos, insisto, de los que tengo menos control. Yo, al llevarme mi aplicación a la nube y a una nube distribuida, que pueden ser varios proveedores de nube incluso, necesito asegurarme de que la experiencia de los clientes es buena. Y esa necesidad que tiene todo el mundo es complicada. Entonces, un elemento de orquestación que se utiliza con frecuencia, que creo que fue desarrollado por Google en su momento, pero igualmente son componentes de código abierto. Esta es la típica forma de trabajo de Red Hat, ya sabéis, coger el mercado de aplicaciones de código abierto, mejorarlas, securizarlas, digamos, hacerlas aptas para consumo enterprise, dar soporte y periódicamente devolver además esas mejoras a la comunidad de código abierto. Entonces, Kubernetes es uno de los productos de orquestación de contenedores, que es el que se ha elegido para, digamos, basar en él el producto que se llama OpenShift. Además de estos dos componentes, OpenShift aporta una consola web, por supuesto, que es un elemento de administración centralizado que permite administrar lo que se llama pods. Después veremos esto qué es. Pero digamos que puede ser un conjunto de contenedores con una unidad digamos que están relacionados en cuanto a funcionalidad. Permite también controlar el acceso por roles. Siempre que un producto se hace enterprise, la seguridad, ya sabéis que es un requisito imprescindible, y administrar esa seguridad de una forma cómoda es que es necesario, si no, básicamente no se puede integrar en una empresa con políticas complejas. Entonces, estos dos elementos los aporta la consola web, y OpenShift se puede desplegar en cualquiera de los entornos, tanto en local como en nube externa, ¿vale? Con todo lo que eso implica. Eso pone en marcha un conjunto de variables y de elementos y de latencias y de posibles fallos y de encriptaciones y de seguridad, insisto, que si yo me puedo evitar tener que gestionarlo, pues muchísimo mejor, ¿vale? Y, bueno, lo que se llama rutas para publicar servicios. Una vez que yo monto sobre OpenShift una estructura de contenedores que están relacionados entre sí y de almacenamiento, bueno, que constituyen mi aplicación, lógicamente tengo que dar acceso al exterior a esa aplicación, un acceso controlado. Entonces eso se consigue a través de rutas y, bueno, después veremos un poco dónde está ese cuadradito dentro del conjunto de cosas que es OpenShift. Vista de pájaro, pues bueno, es una transparencia un poco intimidatoria porque aquí están todos los elementos, pero tenéis que pensar que gestionar todo esto sin algo como OpenShift pues sería un proyecto en sí mismo, ¿vale? Entonces, la forma de trabajo, pues bueno, pues
digamos, podéis ver esto como un Kubernetes Enterprise con soporte, incluso con respaldo para el despliegue por parte de Red Hat. Vale. Entonces, cada uno de estos elementos los vamos a ir viendo ligeramente por encima. Son tantas piezas que no se puede ver en profundidad en una presentación de 1 hora, pero es otra cosa que os preguntaré al final, si hay interés en hacer algo más profundo de OpenShift, algún tipo de laboratorio o de una explicación, a lo mejor una mañana de trabajo o algo así, pues se puede intentar organizar, ¿vale? Entonces, insisto, a vista de pájaro, para que no se me vaya el tiempo. Los bloques que componen todo este rompecabezas, empezamos, por supuesto, por RHEL, que ya sabéis que es la base Red Hat Enterprise Linux, es decir, el sistema operativo sobre el que se basa todo esto. Esto es tecnologías Linux. Evidentemente, Red Hat recomienda, y es lo que implementa en su producto cuando lo adquirís, que el Linux que elijáis para desplegar los contenedores sea Red Hat. Es fácil de entender, además es lo que implica el soporte de Red Hat y, bueno, pues incluso hay una versión específica que la veis abajo a la izquierda que se llama Atomic Host, que es un Linux basado en RHEL, pero optimizado para la ejecución de contenedores, digamos, adelgazado y reduciendo la superficie de ataque, digamos, lo que hizo VMware en su momento para construir su hipervisor, que sabéis que es un Linux optimizado y reducido, solamente capaz de ejecutar máquinas virtuales, pues algo parecido es lo que ha hecho Red Hat con su Atomic Host, para evitar el consumo innecesario de recursos y el tener servicios en ejecución que no se van a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es tener un Linux específicamente diseñado y optimizado para ejecutar contenedores, y sobre esos contenedores pues es donde va a ir la herramienta de orquestación de contenedores elegida, que como os he contado antes es Kubernetes, ¿vale? Hay más elementos que veis ahí. CloudForms es una herramienta de administración de estos entornos, de la que hablaremos otro día, y Red Hat Storage pues es una propuesta de almacenamiento por parte de Red Hat adecuada para este tipo de entornos también, de la que comentaré un poco más adelante, ¿vale? El almacenamiento nativo, bueno, realmente ya sabéis que los contenedores tienen varias características. No se sobreescriben, sino que se crean nuevas capas y además son efímeros. Es decir, la aplicación debe seguir funcionando aunque un contenedor tenga un problema o se destruya, ¿vale? La forma de hacer escalado horizontal, uno de los requisitos es que todos los datos estén almacenados en algún tipo de almacenamiento permanente externo al contenedor, ¿vale? Entonces, ¿qué almacenamiento es este? Pues hay muchas formas de conseguirlo. La propuesta de Red Hat, bueno, pues lógicamente también sabéis que tienen productos de almacenamiento. El almacenamiento Red Hat Cluster permite una integración nativa con los contenedores cuando están implementados sobre OpenShift, y se puede gestionar con la herramienta de orquestación que es Kubernetes. Entonces, digamos que encaja directamente en el conjunto de las cosas, y lo que tenéis es pues un clúster expandible con pocos requisitos, digamos, ya no hablamos de cabinas de almacenamiento, sino de nodos de almacenamiento. Podéis ahorrar en ese sentido y crecer lo que sea necesario para almacenar los datos que requieren vuestras aplicaciones distribuidas. Y, bueno, pues en este sentido la convergencia, digamos que los nodos que pueden hacer a la vez almacenamiento y computación ayudan a que el coste total de implementar un cierto nivel de rendimiento sea menor que si tengo que comprar las piezas por separado, el almacenamiento por separado, y los equipos se dedican solamente a una función, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta forma de, digamos, el conjunto del portfolio de Red Hat permite hacer una solución completamente Red Hat, siempre basada en soluciones de código abierto, que está optimizada, una vez más, para esta nueva forma de trabajo. Hay algunas ayudas que son necesarias para trabajar cómodamente con esta nueva forma de trabajo. Lo que se llama Source to Image es, bueno, eso tiene una definición concreta. Es una herramienta para, digamos, actualizar, vamos a ver, para crear imágenes de Docker que son reproducibles. Entonces, crea estas imágenes inyectando código fuente en una aplicación en una imagen de Docker, y luego creando esa nueva imagen con la capa añadida. A lo que me refiero con todo esto es que toda esta gestión de infraestructura y de actualización de código fuente me la facilita el entorno directamente. No tengo que implicar a nadie de operaciones, sino que esta actualización de contenedores, que por su naturaleza son, digamos, read-only,
me la gestiona también una herramienta de este estilo. Entonces, bueno, pues pasar del código fuente a una imagen directamente es una gran ventaja. Agiliza lo que hemos dicho antes de la puesta en producción de una aplicación cuando yo hago cambios en el código fuente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay un conjunto de herramientas de desarrollo. Hay lo que se llama pipeline de aplicación y al final el resultado de todo esto es que se automatiza el paso de cambios en el código fuente a una aplicación distribuida, funcional y administrada por OpenShift. No se puede dejar de dar soporte a las aplicaciones tradicionales, esto ya os lo decía antes, lógicamente. No está todo el software que hay ahora mismo en el mercado, ni mucho menos construido a base de microservicios, ni siquiera se va a reconvertir todo el software a esta nueva arquitectura. Entonces, bueno, pues cualquier sistema en producción de una empresa mediana o grande va a tener que dar soporte también a aplicaciones bueno, más tradicionales, más monolíticas, que no pasa nada. Las aplicaciones monolíticas tienen algunas ventajas en cuanto a control, en cuanto a que llevan mucho tiempo en producción y ya se han depurado, en fin, lógicamente no se tira todo por la ventana cuando llega una nueva forma de trabajo. Vale, entonces, los productos que veis a la izquierda, que son prácticamente todos los que componen el portfolio de middleware de Red Hat, lógicamente se pueden ejecutar en entornos de contenedor. JBoss EAP, ya sabéis que es el servidor de aplicaciones, Enterprise Application Platform significa, y bueno, pues para hacer desarrollos en Java cliente-servidor, con un servidor de aplicaciones que gestiona y que me ayuda igualmente a hacer aplicaciones, digamos, a concentrarme en la lógica nueva de la aplicación y a desentenderme o a despreocuparme, más que desentenderme, de cosas como seguridad, servicios, coordinación, almacenamiento, monitorización, etcétera. Cuando yo hago mi aplicación utilizando JBoss, puedo desplegar esa aplicación fácilmente después sobre contenedores. Lo mismo con DataGrid, que es una base de datos, bueno, lo que se llama cuadrícula de datos, es una base de datos distribuida que está en memoria y es muy escalable, ¿vale? Es un poco la idea de SAP HANA, pero en fin, trasladada a este entorno. La virtualización de datos, que bueno, pues es una solución de integración que permite tomar datos de múltiples fuentes sin tener que convertirlos previamente a un formato uniforme. JBoss AMQ, que es un entorno de colas de comunicación entre procesos, un gestor de mensajería para aplicaciones. BRMS y BPM, bueno, pues que tienen que ver con procesos de empresa, Business Process Management. JBoss Fuse, perdón, que es un bus de servicios empresariales. Igualmente tiene que ver con la integración de distintas aplicaciones y la comunicación entre ellas. Red Hat Mobile para desarrollo de aplicaciones móviles. 3Scale para gestión de APIs, un área interesante y que también va a estar bastante... Bueno, ahora hay cierto foco por parte de Red Hat y por supuesto va a estar en el ciclo de elementos de su portfolio que expliquemos dentro de poco, os pasaremos el calendario después. Todos estos productos y otros cualquiera, realmente cualquier aplicación que vosotros tengáis, construyáis o consigáis en formato contenedor, puede ejecutarse, esa es la ventaja de la portabilidad, puede ejecutarse de forma controlada y bueno, pues coordinada con los demás que tengáis en vuestro entorno dentro de la infraestructura creada por OpenShift. Esto es un poco lo que acabo de decir, me he adelantado. Podéis coger aplicaciones, servicios de aplicación. Por eso os decía que la ventaja de trabajar con microservicios es que como empresa de desarrollo podéis crear componentes incluso que sean vendibles. Si el componente que necesita vuestra aplicación consideráis que es de uso general, pues ese contenedor se puede incorporar a un marketplace y otras empresas pueden utilizarlo en sus propias aplicaciones. ¿Vale? Entonces podéis tener aplicaciones, por supuesto, de Red Hat, de ISVs y de terceros. Podéis tener vuestro propio repositorio. ¿Vale? Entonces es una nueva forma de organizar el código y lleva un paso más allá la reutilización. Una librería es reutilizable, pero un contenedor o un microservicio es todavía más reutilizable. Un recordatorio de que todo está basado en estándares abiertos, por supuesto. Además, Red Hat es un contribuidor importante a estas tecnologías, tanto a Kubernetes, solo por detrás de Google, es el segundo contribuidor, digamos, más importante, y en Docker, después de la propia empresa que se llama Docker, es también el segundo colaborador más importante en cuanto a recursos dedicados y a cambios incorporados. Entonces, bueno, pues tenéis esta doble ventaja de tener soporte y de tener a toda la comunidad
digamos, desarrollando, innovando en esta misma plataforma. Entonces Red Hat se encarga de depurarle esas innovaciones y de empaquetarlas en un formato pues utilizable en empresa, que básicamente en una empresa normalmente no se implementa nada que no tenga un soporte oficial garantizado y además extendido, que es lo que es el valor principal que da Red Hat. Dentro de la Red Hat Cloud Suite, ya centrándonos en oferta de nube, pues como veis en el centro del esquema están los contenedores y OpenShift. Entonces, igualmente un recordatorio de lo importante que es esta pieza en el rompecabezas actual, que es el portfolio de Red Hat. Entonces, bueno, pues el tiempo que inviertáis en conocerlo, en desplegarlo, está bien invertido, y después, cuando nos acerquemos un poco al final, veréis las formas que tenéis de probar o de empezar a conocer OpenShift sin tener que invertir nada realmente, ni siquiera infraestructura. Hay una forma de adquirir OpenShift, si no queréis, por si a alguno le ha intimidado un poco el esquema anterior, digamos a vista de pájaro, de la arquitectura de OpenShift, que es compleja, porque lo que resuelve es un problema complejo. Si no queréis, digamos, haceros cargo vosotros de la implementación y la administración del entorno OpenShift en sí, que es el que soporta toda esta forma de trabajo que hemos comentado, existen varias alternativas. Una es la que se llama OpenShift Dedicated. Os pongo todos estos enlaces también al final, pero bueno, aquí lo esencial de esta vía de conseguir OpenShift o de trabajar con ella es la que os pongo ahí. Es un clúster de OpenShift, ¿vale? Hablamos de clúster, de varios nodos ya, gestionados e instalados por ingenieros de Red Hat. ¿Vale? Entonces digamos que esto sería un PaaS, ofrecer una plataforma como servicio. OpenShift ya es una plataforma, pero además la gestión de esa plataforma podéis, digamos, externalizarla, hacer que sea otro, en este caso el propio Red Hat, quien la gestione. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta es una opción interesante cuando se va a hacer el despliegue. Cuando queréis conocerlo, pues hay varias opciones, las que veis en esta transparencia. Está Red Hat OpenShift Online, que lo veis a la izquierda. Si os metéis en openshift.com directamente veréis las opciones. Hay una opción gratuita de trial con un solo nodo, y hay, bueno, pues otra opción de un coste muy pequeño para hacer pruebas ya en real de aplicaciones distribuidas. Entonces, con esto ya veis que fácilmente, en cuanto acabéis esta presentación, podéis pinchar en el enlace y empezar a probar qué es esto de OpenShift, si es que no lo tenéis ya. No hace falta que reservéis un servidor, que tengáis un Linux o varios para probar. No hace falta nada de eso. Si queréis empezar a digamos, trabajar con ello, hay unos vídeos además que os enseñan cómo, específicamente para los desarrolladores, que al final son los que yo creo que tienen que hacer si no han trabajado de esta forma, los que tienen que hacer el salto mental un poco más importante de qué es esto, cómo despliego mi aplicación para que sea compatible con contenedores. Los contenedores son portables, pero las aplicaciones hay que diseñarlas teniendo en cuenta todos los requisitos de los contenedores que he comentado antes. Algunos son portables, pero las dependencias hay que meterlas ahí. La arquitectura, digamos, la infraestructura, tengo que definirla también yo como desarrollador. Tengo que asegurarme de que todos los datos, digamos, permanentes, persistentes de mi aplicación se graban en la base de datos correspondiente. Para facilitar las cosas, la configuración de mi aplicación debe ir de cierta forma, a ser posible en variables de entorno, en fin. Hay una serie de requisitos que es importante que los desarrolladores estén familiarizados con ellos. Esto, no os quiero engañar, esto no es magia, es una nueva forma de trabajo que requiere un entrenamiento, ¿vale? Entonces, por eso es importante la opción de la izquierda, sin ningún compromiso ni requisito de instalación, sin tener que invertir tiempo en esto. Se puede empezar a entrenar a los desarrolladores para que vean cómo es esta nueva plataforma. El segundo enlace es el de OpenShift Commons, que es básicamente un foro. Ahí se ponen en común, es como una comunidad en la que están en contacto los desarrolladores, los partners y la propia gente que contribuye al proyecto OpenShift, y hay mucha información, best practices, ejemplos, blueprints, arquitecturas recomendadas. Hay un montón de información ya más a nivel de arquitectura, más que del desarrollo en sí, pero bueno, son dos cosas que están muy relacionadas, y es también un recurso muy importante que debéis conocer. Por último, a la derecha, OpenShift Origin es el proyecto de código abierto sobre el que se basa OpenShift. Igual que, por ejemplo, si conocéis alguno JBoss, sabéis que su proyecto de código abierto gemelo se llama actualmente Wildfly, que es, creo, luciérnaga o algo así, en fin, no estoy seguro. No sé si luciérnaga o libélula, no lo dudo. Pero bueno, el caso es que hay muchas veces un proyecto de código abierto en el que se basa el
producto Enterprise, que es el que vende y sobre el que da soporte Red Hat, en este caso es OpenShift Origin, y una posibilidad de probarlo, esta vez on-premise, es, bueno, pues descargarse el propio software e instalarlo en local, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis hacer la prueba con ese pequeño requisito, que da un poco más de control sobre el asunto, y esto ya más bien para la gente de operaciones. Si la gente de operaciones quiere ver lo que implica a nivel de administración gestionar una infraestructura de OpenShift, esta es la forma, ¿vale? Entonces diría que a la izquierda la oferta online es para desarrolladores, la derecha es para gestores de infraestructura, ¿vale? Que los dos roles tienen que estar implicados en esto, pero de una forma, digamos que la relación entre estos dos, que muchas veces es un poco más bien de enfrentamiento que otra cosa, se facilita mucho, ¿vale? Entonces, enlaces que os ofrezco, podría poner muchísimos más, pero he intentado depurar los que pongo aquí y que estén actualizados y que os den una idea de cómo va esto. Los que pongo a la izquierda son de training. Además del producto de hacer la prueba, pues necesitáis, si no tenéis ya esa formación, pues bueno, pues una explicación estructurada de cómo va todo esto. Hay también un curso que no he puesto aquí, pero que os enviaré en el enlace a los asistentes, en el correo de cierre, digamos. Un curso gratuito y bueno, pues no sé, creo que tiene unas 10 horas, 10 o 12 horas, es un curso respetable. Creo que está en edX, la plataforma, una de estas plataformas de formación online. Entonces simplemente requiere que os registréis gratuitamente y podéis acceder a un curso bastante detallado de OpenShift, de su uso y de, digamos, de su despliegue, ¿vale? Aparte de eso, tenemos, si sois partners de Red Hat, en su página web, ya sabéis que hay un apartado de formación. Hay formación gratuita para perfiles que no sean, porque al final de OpenShift tiene que saber, hay varios perfiles dentro de una empresa, de un partner o de un integrador como sois vosotros, y la parte comercial y la parte, bueno, pues un poco más de ventas de cara al público, de explicar qué es este producto, para utilizarlo, para venderlo, tiene también que formarse. Entonces, bueno, pues esos son los códigos y los nombres de los cursos que hay en los diversos tracks de formación de Red Hat. Y en la derecha lo que tenéis es 3 vídeos seleccionados, uno de la instalación de OpenShift, otro una demo de lo que, bueno, del uso de la herramienta, y la tercera un ejemplo así compacto en 33 minutos, ya veis que no son muy largos, de instalación local y desarrollo en la plataforma. El tercero explica cómo se instala la versión de código abierto Origin, y para un desarrollador cómo se desarrolla sobre un contenedor y qué implicaciones tiene, ¿vale? Entonces, con esto yo espero haberos dado una primera idea de todo lo que hay detrás de OpenShift. Ya os digo que esperamos plantear esto como un conjunto, más que ser esto un webcast aislado, pues que esto sea el primero de un conjunto de explicaciones o de puestas en contexto de los diversos productos del portfolio de middleware. Y bueno, pues también lo que os comentaba antes, si pensáis que merece la pena una formación un poco más en profundidad o un hands-on y tal, más allá de los que ya existen y que os digo que os mando en enlaces, pues nos lo hacéis saber para ver si se puede organizar algo así con recursos propios de GTI o con ingenieros de Red Hat, en fin, un poco hacernos saber las necesidades que dais y pues intentaremos montar algo adecuado, ¿de acuerdo? En principio nada más, gracias por vuestra asistencia y sí, os pasaré, Diego, tanto la presentación como la grabación de esta sesión, ¿de acuerdo?